Buenas tardes, noches ya a toda la familia CRC, un saludo cordial. Quiero darle gracias a Dios por la oportunidad de estar nuevamente con ustedes este jueves. Y bueno, vamos a continuar esta serie que hemos tenido y que bien, y agradezco a sus pastores nuevamente, al liderazgo por haberme invitado a tener esta oportunidad de compartir nuevamente con ustedes en esta serie que hemos titulado Cuando el divorcio tienta. Entonces quiero que oremos para empezar y luego entonces ya entramos a hacer un repaso de lo que estuvimos viendo en la sesión anterior y ahora vamos a compartir en este espacio de edificación. Acompáñame. Amado Padre Celestial, te doy muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de compartir este momento tu palabra, Señor. Queremos que tomes el control de toda nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de lo que podamos sentir, de cada una de las cosas que vamos a estar aprendiendo, Señor. Hoy quiero pedir que la paz que sobrepasa todo entendimiento llene la mente y el corazón de cada uno de mis amados hermanos que están en esta noche compartiendo este espacio a través de este canal, a través de este medio. Señor, bendigo a cada uno, sus vidas, su matrimonio, su rol como padres, como esposos, como hijos, Padre Celestial, y que toda esta serie que estamos estudiando nos ayude a comprender lo que hay en tu corazón respecto a la vida matrimonial, Señor. Más allá de querer huirle a las dificultades, más allá de vivir matrimonios disfuncionales, más allá de querer afrontar las cosas con herramientas o sin herramientas o con métodos inadecuados, Padre, por sobre todo queremos que en nuestra vida matrimonial y en lo personal se haga realidad tus sueños, Señor. Te lo pedimos, Padre. Toma en estos momentos cualquier tipo de preocupación, cualquier tipo de adversidad por la que mis amados hermanos pudieran estar pasando y permite que tengamos un tiempo de edificación muy interesante, muy fortalecedor, muy instructivo y que nos equipa de herramientas, no solamente para nosotros de manera particular, sino para que ayudemos a aquellas personas que atraviesan por temas difíciles, por tiempos difíciles, y por medio de los cuales podemos también ayudarles, dándoles una palabra de orientación, de consolación según su necesidad. En el nombre de Jesús oramos, Padre Celestial. Amén y amén. Bien, mis amados, qué rico tener una vez más la oportunidad de compartir con ustedes. Para quienes no les fue posible estar con nosotros la semana pasada, en el jueves anterior, hace 8 días, pues quiero beneficiarlos haciendo un breve repaso de lo que estamos estudiando. Hemos considerado el tema de cuando el divorcio tienta y estuvimos hablando un poco acerca de unas preguntas en calidad de introducción. Todo el estudio de hace 8 días fue un estudio dedicado a responder 7 preguntas básicamente. Uno, ¿qué es el matrimonio? Cuando entendimos que hay 3 formas de formar hogar aquí en Colombia, en el mundo: la unión de hecho o la unión libre, perdón, el contrato civil de matrimonio que se oficia allí en una notaría, y también el pacto matrimonial. Y en el pacto matrimonial hay una unión entre 3. Dios diseñó el matrimonio así a su imagen y semejanza, y esa imagen y semejanza está reflejada en que Dios es trino, y por lo tanto el matrimonio también hay una trinidad: el hombre, la mujer y Dios, y los 3 se articulan para hacer realidad el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? ¿Sobre qué se fundamenta un matrimonio, particularmente un matrimonio cristiano? Sobre un pacto matrimonial, un compromiso con Dios, donde los dos miembros de la pareja tienen compromisos, pacto entre los dos, pero juntos también lo tienen con Dios. ¿Quiénes conforman un matrimonio? Como lo acabo de exponer, como es una trinidad, entonces un matrimonio cristiano está compuesto por el Padre, por Dios, así como en la Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo, está compuesto por el hombre, la mujer y por supuesto Dios en medio del matrimonio. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué objetivo tiene el matrimonio? Bueno, dijimos que en nuestra sesión anterior estuvimos hablando de
Cuando Dios crea el matrimonio no lo crea caprichosamente, no es para que sí. El matrimonio tiene un objetivo específico y es hacer realidad los sueños o los propósitos de Dios para nuestras vidas. Y estuvimos hablando en aquella ocasión como cuando Dios pensó en asignar la administración del Edén, pensó en un matrimonio que fue Adán y Eva, cuando Dios quiso darle la oportunidad a la humanidad en medio de un juicio como sería el diluvio, también pensó en matrimonio. Cuando dio origen a una nación, pensó en un matrimonio como el de Abraham y Sara. En el caso del juicio del diluvio tenemos el de Noé, su esposa y sus 3 hijos con sus esposas, y así sucesivamente. Dios tiene un propósito para cada matrimonio. Y bueno es que esto lo tenga claro cada matrimonio para que cuando contraemos nupcias tengamos en cuenta que no se trata de satisfacer mis apetitos personales o los de mi cónyuge, sino que juntos articulamos nuestras potencialidades con los recursos que Dios nos ha dado para hacer realidad los sueños de Dios. También hablamos de las dificultades que afronta un matrimonio, ¿sí? Y sabemos que existen dificultades de muchas naturalezas, partiendo de la historia que tenemos en nuestra vida como pareja, porque los padres nos han venido enseñando cosas que ellos saben y a veces no tuvieron suficientes recursos para darnos herramientas fundamentales en la tarea de la formación espiritual, en la formación de nuestro carácter. A veces entramos al matrimonio inmaduros en términos de carácter, en términos de espiritualidad, aún inmaduros económicamente o de personalidad, y pues esto también afecta el matrimonio. ¿Qué efectos produce? Otra pregunta, ¿qué efectos producen estas dificultades en la unión matrimonial? Dijimos que el matrimonio es un proceso de unión donde cada una de las dimensiones de cada miembro de la pareja se unen, se casan entre sí. Ha habido antes de la ceremonia matrimonial una conexión en distintas áreas durante el periodo de amistad, prenoviazgo, noviazgo, y esa fase prematrimonial o compromiso, y llegó la ceremonia matrimonial. Entonces antes de la ceremonia matrimonial varias áreas fueron conectándose, llegó la hora de la ceremonia matrimonial, entonces ahora nos conectamos en el ámbito social, en la convivencia, vivimos bajo el mismo techo, hay que conectarnos económicamente en otros aspectos, y ahí continúa este proceso de matrimonio. Así que la ceremonia no es el matrimonio en sí, sino es el punto que delimita la soltería a la unión matrimonial, pero antes de esa ceremonia ya veníamos casándonos en algunos aspectos, y posterior a eso también nos venimos casando. Pero esas dificultades causan un efecto, causa que se vayan rompiendo estas conexiones. Y si no tenemos persistencia, paciencia, sabiduría, entonces se va a romper una dimensión, vamos a tratar de conectarla nuevamente, venga, hablemos, charlemos, resolvámoslo. Y bien, lo resolvimos, pero otra vez se dieron las cosas, ay, otra vez se rompió, venga, hablemos, charlemos, arreglémoslo, listo, lo resolvimos, otra vez se rompió por la necesidad de alguien o algo. Y al romperse eso llega un momento en que, ay, ya hablamos demasiado de esto y no, nada que cambiamos, nada que resolvemos, ay, sabes que dejemos eso así. Entonces estas conexiones que no restauramos pues van a quedar así rotas, pero van a causarse también mayores las tensiones, van a causar mayor presión sobre las otras dimensiones que sí están conectadas, pero van a terminar otras también rompiéndose poco a poco. Trabajaremos por la restauración de las otras, pero igualmente se van a ir rompiendo hasta que llegue un momento en que ya no veo futuro en restaurar cosas, y terminamos con las distintas dimensiones de la unión de pareja desconectadas, y en términos prácticos estaríamos divorciados, aunque un documento en la notaría diga que estamos casados. Y eso sería el efecto de las dificultades, estas desconexiones. ¿Qué alternativas tiene un matrimonio frente a sus dificultades? Fue la última pregunta que nosotros estuvimos trabajando en la sesión anterior, y hablamos de que un matrimonio en crisis tiene 3 opciones. Primera opción, seguir como viene. Pues eso no es lo ideal, por supuesto. La segunda opción, divorciarse, separarse. Y tengo un concepto acerca del divorcio que ya iremos sabiendo con mayor profundidad. Pero en términos de, ¿resuelve realmente el matrimonio los problemas que tiene la pareja? Bueno, si hay una persona de la pareja que tiene una condición celotípica, una condición irritable de enojo, o tiene una condición de intolerancia,
inmadurez algunos aspectos, pues el divorcio no le va a quitar eso. Él va a seguir siendo celoso, va a seguir siendo irritable, ya va a seguir teniendo esas costumbres y esos hábitos. Así que el divorcio no resuelve realmente algo y esta persona que se divorcia pues va a ir a casarse con otra persona, a formalizar otra unión, pero se va a llevar esto que no resolvió. Así que pues cuando algunos piensan, no, pues bueno, esto lo resuelvo definitivamente divorciándome. No, la verdad no es que se resuelva así. Entonces dijimos que las opciones, uno, seguir igual, que no es lo adecuado. Seguir igual en un matrimonio disfuncional, de conflicto. Estamos hablando de la pregunta, estamos respondiendo a la pregunta: ¿qué alternativas tiene un matrimonio en crisis, que presenta dificultades? Seguir igual, pues no es la idea. Y más cuando se van rompiendo las conexiones y ya entonces el afecto no se expresa con toda libertad, hay actitudes irritables, intolerantes, agresivas, incluso se entran acciones violentas de carácter verbal, psicológico, económico, sexual y aún físico. Pues obviamente ese no es el estado ideal, ni es lo que Dios quiere para el matrimonio. Entonces, pues seguir igual no es la idea, pero es la primera opción. Salir de esa situación a través del divorcio sería la segunda opción, pero ya dijimos lo que pasa con el divorcio. ¿Qué sería la tercera opción? Bueno, el proceso de restauración. Trabajar en cada una de las áreas de la vida del individuo, de cada uno de los miembros de la pareja, trabajar en el ámbito restauración emocional, la restauración cognitiva, la restauración espiritual, la corrección actitudinal, la corrección de hábitos, evaluar las condiciones de la comunicación y restaurarlo y establecer o diseñar un nuevo proyecto de vida. Eso es lo que tendría como opción un matrimonio. Eso lo vimos ya en la sesión anterior, así que hoy ha sido para beneficiar a aquellos que se unen a este espacio, de darles la bienvenida, ¿sí? Y bueno, ya poniéndonos al día con lo que ya habíamos estudiado, entrar entonces a el estudio que viene a continuación. Hoy vamos a hablar de la Biblia habla de divorcio. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos, porque hay algunas personas que piensan, bueno, Dios no cree en el divorcio, Dios no quiere el divorcio, y no, entonces no creo que la Biblia hable del divorcio. ¿O qué habla la Biblia del divorcio? Bueno, eso es lo que vamos a estar estudiando en esta ocasión. Así que, según nos dé el tiempo, vamos a ver allí en la presentación este capítulo de la Biblia habla de divorcio. Entonces, Natalie nos ayuda con esta parte. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Malaquías, capítulo 2, el verso 16. Malaquías 2, 16. Algunos piensan que Malaquías solamente hablaría de diezmos, porque usamos esta referencia más que todo cuando hablamos de diezmos. Pero en el capítulo 2, verso 16, dice de la siguiente manera en Malaquías: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Ahora, este es un pasaje muy fuerte, porque hay algo interesante en este pasaje. Quiero que esta es la conclusión, el verso 16 que acabamos de leer, es la conclusión ahora de una exhortación que Dios le hace a Israel. Israel está atravesando por una situación donde sus familias tienen una crisis matrimonial. Las parejas, las familias están teniendo una situación complicada. Y Dios ve la situación que está dándose en las familias de Israel y no le gusta lo que está viendo. Y decide intervenir e interviene con una palabra que concluye allí en el verso 16, pero que empieza en el verso 13. Quiero que la miremos con más detalle. Dice Dios desde el verso 13, estamos en Malaquías 2. En el verso 13 dice: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto.
¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Quise leer el pasaje con un tonito poco fuerte, porque creo que es el tono que Dios está usando cuando habla tan fuerte con estas palabras a su pueblo allá en Israel. Y él ha notado que cuando vienen a buscarle, parece que hay personas que le buscan, pero que le buscan quieren adorarlo, pero tienen una dificultad para adorarlo porque su corazón está quebrantado, su corazón está roto, su corazón está molido, hay tristeza, hay dolor, hay apabullamiento. Y entonces esta tristeza, este dolor que hay en el corazón de quienes están buscando al Señor y quieren adorarlo, esta tristeza contamina la adoración que le ofrecemos a Dios. Por eso entonces dice el verso 13, y otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Y entonces está diciendo Dios, me molesta que ustedes vengan a traerme una ofrenda de adoración y esté contaminada con llanto, con tristeza, con dolor. ¿Por qué? Porque muy probablemente algunas personas, probablemente muchas de ellas mujeres, por el énfasis que da el pasaje acerca de ellas, muchas mujeres han venido a la presencia de Dios y tal vez con el deseo de adorarlo, pero tienen dificultad de hacerlo y tal vez su adoración se mezcla con expresiones como Dios, tengo mi corazón roto, mi marido me trata mal, mi marido no me considera, mi marido no considera mis necesidades, me casé con un hombre que ahora desconozco, con una persona que me maltrata, que me violenta, que me ultraja, que no es leal, que no me respeta, que está poniendo la mirada en otras personas y mi corazón está roto y vengo aquí perdóname Señor, no te puedo adorar con toda libertad porque vengo aquí con el corazón roto. Y eso es exactamente lo que está causando la molestia de Dios, de que el corazón de quienes lo adoran está destrozado por la deslealtad expresada en infidelidad, expresada en irresponsabilidad, expresada en irrespeto, expresada en deslealtad, en infidelidad por cada una de esas otras personas que han maltratado los corazones de las hijas de su pueblo. Y esto es lo que está diciendo Dios. Estoy cansado, no voy a aceptar vuestra ofrenda. Ahora me vienen a pedir y quieren que yo los bendiga, pero ustedes son desleales en sus mismas familias, con su pareja, y por eso termina con esta declaración que digo que es la conclusión del pasaje, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Eso hace referencia, era un nombre técnico que se daba en la Biblia a lo que es el divorcio en aquel tiempo, al rechazar a una mujer, a ponerla en una condición de ultraje, de maltrato, de atropello, ¿sí? Desafortunadamente en muchos aspectos, en muchos periodos, Dios no es machista. Sí, algunos acusan a Dios de ser machista, pero aquí tenemos a un Dios que defiende la dignidad particularmente de la mujer, ¿sí? Porque es a los hombres que dice no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud, ¿sí? Y ahí está esta expresión. Entonces, los hombres han menospreciado a estas mujeres, las han rebajado, no les son leales, no las respetan, pero quieren agradar a Dios, quieren adorar al Señor. Y estas mujeres también ponen su queja delante de Dios. Eso me lleva a hacer esta pregunta como para reflexionar. Cuando tu cónyuge habla con Dios de ti, ¿qué le dice? ¿Qué le cuenta? Imagínate que nos sentimos un poco mal cuando mi pareja va a hablar con mi pastor de mí y a lo mejor le cuente cosas que no me gustaría que mi pastor supiera de mí. Qué pena con el pastor. Se va a dar cuenta que pues yo soy un desordenado, que yo soy un sucio, que yo soy un violento, que yo soy un irrespetuoso. Y qué vergüenza con el pastor de eso. No, yo no quiero que vayas a hablar con el pastor, qué pena. No, venga, resolvámoslo. Algunos son así, otros sí, ay, sabes que me vale 2 pesos y sabes que si usted vaya y habla al pastor, el pastor me llama y le reprocha, sabes que yo me largo de la iglesia y se acabó. Y así algunos lo arreglan, desafortunadamente. Pero esa no es la idea. Pero
pero como si el pastor fuera más que Dios, porque pues la mujer que decide no hablar con el pastor, pero está así maltratada, seguramente habla con Dios. Ahora, bueno, hablo de la mujer, porque la mayor parte de la violencia hacia la mujer, la violencia dentro del matrimonio, desafortunadamente está más enfocada hacia la mujer. No quiere decir que no hay violencia respecto a los hombres. Se calcula que en los hogares disfuncionales donde ha habido violencia, se calcula que alrededor de un 8 a 10% de todos esos hogares la violencia está proyectada de parte de mujeres hacia sus cónyuges, pero en los otros escenarios el mayor porcentaje, alrededor del 90%, ha sido de hombres hacia mujeres. Ahora, estas estadísticas están un poquitico afectadas porque por cierto orgullo el varón no habla acerca del maltrato que sufre por parte de su mujer. Pero yo creo que el varón que es víctima del maltrato de su mujer también tiene de parte de Dios esta posición, diciéndole Dios a la mujer: no seas desleal con el hombre de tu juventud, ¿sí? Y por eso entonces es bueno que nosotros tengamos esto claro alrededor de nuestras vidas, porque aquí en todo esto Dios con toda seguridad quiere el bienestar del matrimonio. Ahora, un indicador de que un matrimonio está bien es que su adoración como pareja resulta agradable a Dios. Y aquí tenemos una situación donde los matrimonios no estaban en buenas condiciones, estaban afectados mental, emocional y por ende espiritualmente, y eso afectaba la relación con Dios. Así que venían estas esposas, estas personas maltratadas, estas personas heridas emocionalmente, y hablaban con Dios y le decían: esta es la situación de mi casa. Y eso causaba la molestia de Dios, y por eso viene esta exhortación: no seas desleal con la mujer de tu juventud. Y él dice, también pone una condición. Tal vez ellos podrían pensar, estos varones a quienes Dios los cuestiona, podrían pensar: no, espérate un momentico, mi mujer te dio quejas, ahora tú vienes y me regañas, sabes que yo más bien dejo a mi mujer. Y ahí es donde dice: no, espérate un momentico, porque tú crees salirte por la fácil y deshacerte de tu mujer y todo. Pues quiero que sepas que yo no estoy de acuerdo con el divorcio. Yo no quiero el divorcio de ustedes. Yo quiero que los matrimonios sean sólidos, yo quiero que los matrimonios sean saludables, yo quiero que los matrimonios sean maduros, yo quiero que los matrimonios cuenten con los recursos que yo les doy, y que de esos matrimonios, cuando me adoran, me puedan adorar en espíritu y en verdad, sin contaminación de tristeza, de amargura, de rencor, de resentimiento, de cualquier cosa alrededor de su vida. Quiero que los matrimonios me adoren con toda libertad. Así que tenemos esta posición categórica de Dios. El Señor aborrece el divorcio, no está de acuerdo con el divorcio. Ese es el primer punto de partida. Veamos Jeremías, capítulo 3, verso 8, porque ahí parece haber una contradicción en lo que vamos a presentar, y tal vez tú ya estás leyendo el PowerPoint ahí donde podemos ver que Dios se divorció de Israel. Ahora, ¿cómo es que Dios no está de acuerdo con el divorcio? Pero ahí en Jeremías 3:8, lo estoy buscando, se divorcia de Israel. Veamos esto entonces. Jeremías capítulo 3, verso 8. A leer desde el verso 6. Me dijo Jehová en días del rey Josafat: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todos los montes altos y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije: después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Ahora, mira lo que está diciendo en esta conversación de Dios con Jeremías, visto, y habla de dos, la hermana Israel y Judá, ¿sí? Y Dios está dolido allí en este sentido, porque Israel, que él está usando el concepto del matrimonio como una figura para ilustrar la relación entre él con Israel y él con Judá, ¿sí? O la relación de hermanas para hablar de Judá e Israel, ¿sí? Pero está herido el corazón de Dios por la fornicación. ¿Habla de qué fornicación? Bueno,
ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica, ¿sí? Y esto hace referencia a el adulterio espiritual. Se fue tras los Baales, se fue tras dioses impíos, dioses paganos, y los adoró. Así que hizo altares en los lugares altos y bajo los árboles frondosos, haciendo sacrificios, haciendo rituales de adoración a dioses que cuando Dios sacó a Israel de la tierra de Egipto, iban a entrar, ya en Deuteronomio, les iban a entrar a la tierra prometida, les advirtió categóricamente que por nada se fueran a contaminar con los dioses ajenos, que acabaran con todas esas culturas paganas, que acabaran con todos esos ídolos. Y aquí Dios, que había hecho pacto con Israel, que la guardaría, que la protegería, Israel le fue infiel a Dios. Y por lo tanto, ahí está esta declaración del verso 8. Yo la había despedido y le había dado carta de repudio. Es una forma, como ya refería anteriormente, el término repudio es una forma de decir carta de divorcio. Le dio Dios a Israel carta de divorcio. ¿Por qué motivo? Por su deslealtad, por su infidelidad, porque ella se fue tras sus amantes y se apartó de Dios. Así que si tú miras un momentito, no está allí en la pantalla, pero viene a mi mente un pasaje en Oseas, el capítulo 2, ¿sí? Cómo está el corazón de Dios frente al adulterio de esta impía Israel, de esta esposa, pero que ha actuado de manera impía. Capítulo 2 de Oseas, y dice así este pasaje que es tremendo y es precioso. Dice Oseas 2, decida vuestra hermana a mí y a vuestros decid a vuestros hermanos a mí y a vuestra hermana Ruama, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios, de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y la desnude, la ponga como en el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará a sus amantes. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía a Baal. Por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus días de reposo y todas sus festividades, y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Son palabras fuertes, son palabras de un corazón herido, de un corazón dolido por la infidelidad de esta mujer, de esta mujer adúltera, que es Israel, que ha pecado contra Dios allí en esta actitud que tenemos de esta mujer. Así que ahí tenemos esta condición donde Dios decide divorciarse de Israel, darle carta de divorcio a Israel. ¿Por qué motivo? Por su adulterio, por amar más sus ídolos, y Dios retiró sus bendiciones y todo. Después Dios la restaura, pero ahí tenemos lo que dice la Biblia. Entonces, por un lado tenemos que
Dios aborrece el divorcio y sin embargo, por causa de la infidelidad de Israel, decide divorciarse. Ahora miramos un momentico un episodio bíblico que también es Mateo capítulo 1, verso 19. Tal vez recuerdas que el estado civil en que se encontraba María, la madre de Jesús, cuando concibe del Espíritu Santo, ellos estaban en una condición de desposorio. El desposorio equivaldría más o menos a lo que en nuestro tiempo equivale al periodo de compromiso, cuando la pareja, cuando el varón le da su anillo de compromiso y le dice a su novia, me voy a casar contigo, y entramos en una fase de desposorio, vamos a organizar todo para planear la boda y todas las cosas, haciendo inversiones y todo esto. Entonces nos vamos a enfocar en eso. Entonces, ese era el estado en que se encontraba José. Estoy tratando de buscar aquí algo de iluminación porque se está bajando la luz donde estoy. Bueno, voy a quedar un tanto amarillo aquí, pero van a tolerarme un poquitito esto con mucha paciencia, por favor, ustedes. Y gracias por su comprensión al respecto. Y entonces, tenemos aquí algo interesante, una actitud por parte de Dios frente al estado desposorio de María y José. Para Dios la condición de compromiso, porque ya hay unas palabras, me voy a casar contigo, sí, es también un nivel de matrimonio, de una condición matrimonial. Pero en el verso capítulo 1, allí en la pantalla lo puedes ver, Mateo 1, 19, dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Es una forma de divorciarse, ¿sí? Ahora, lo que llama la atención es que José quería divorciarse de ella, separarse de ella, ¿sí? Sin embargo, cuando es abordado por el ángel, ¿sí? para que José no tomara esa determinación, llama mucho la atención que lo que hace José realmente, lo que hace el ángel no es reprocharle su intención de divorciarse, ¿sí? Sino aclararle que lo que tiene el vientre de María es concebido por el Espíritu Santo y por lo tanto no debe abandonarla. No hay un reproche, a ti qué te pasa, cómo vas a dejar a tu mujer, cosas por el estilo. Y pareciera que de alguna manera era comprensible la actitud de José, el querer dejar a María de manera secreta. ¿Por qué hacerlo de manera secreta? Bueno, por un lado porque la condición en que María se encontraría al saber todo el mundo de que estaba desposada o comprometida y resulta estar embarazada, pues era una condición de adulterio, y esto implicaría que María debería ser apedreada, porque la ley de Moisés establecía que las mujeres que fueran encontradas en el acto de adulterio, bueno, no solamente la mujer, los dos que fueran encontrados en pleno acto de adulterio deberían ser apedreados. Ahora, José amaba a María y no quería que ella tuviera algo como eso, viviera algo como eso, y tal vez quería dejarla secretamente. Así que él no fue reprochado, José no fue reprochado, no fue regañado por la intención que tenía de dejar secretamente o de divorciarse de María. No, usted, ¿qué es lo que va a hacer? No. Al contrario, se comprende esa decisión y por el contrario se le está dando claridad de cuál es el origen del estado de embarazo en que se encuentra María. Así que tenemos que el énfasis del diálogo del ángel con José no es sobre usted está violando una norma divina, se quiere divorciar, no, al contrario, mira, entendemos que querrías divorciarte porque encuentras a tu mujer con estado de embarazo y no es tuyo, bien, lo entendemos, pero queremos que sepa cuál es el origen para que no la abandones. Y esto es del Espíritu Santo de Dios. El varón será llamado Mesías, ¿sí? es el Mesías, Hijo de Dios. Así que no tengas temor de continuar esa relación con tu esposa. Ahí tenemos este tercer aspecto. En Esdras capítulo 10 vamos a ver dos versos que hay allí en este pasaje. Esdras aquí en este pasaje, antes de Nehemías, tenemos a Esdras. En el capítulo 10 vamos a ver que hay algo interesante. Dice en el capítulo 10, el verso 11, dice, ahora pues,
Dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres y haced su voluntad y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y en el verso 44 de ese mismo capítulo, todos estos habían tomado mujeres extranjeras y habían mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Y este es una... tú lees ahí en el capítulo 10 de Esdras el título y dice expulsión de las mujeres extranjeras. Y vas a encontrar allí en este capítulo que Israel violó el acuerdo y la normatividad divina expuesta en la Torá, en el Pentateuco, en los libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y Israel violó esa norma porque tomó mujeres extranjeras para sí, lo mismo que le pasó a Salomón, ¿sí? Ahora, ¿cuál era el problema? Cualquiera diría, ¿cuál es el problema de casarse con una mujer que pues resulta ser extranjera? Aquí no se trata por decir algo como aquí en Colombia, bueno, alguien está casado con una venezolana, o una chica venezolana está casada o una colombiana está casada con un argentino, o está casado con uno de otro país. No, no es un tema cultural, no es que hay una prohibición bíblica para casarnos con personas extranjeras. No, ese no es el tema no estaba relacionado con lo extranjero a nivel cultural y político, sociopolítico, no. La idea o la demanda prácticamente que Dios hace de apartarse, de divorciarse inclusive de las mujeres extranjeras, era por el tema espiritual. Estas mujeres eran mujeres paganas, que habían crecido con una formación pagana, con una moralidad pagana, con una estructura espiritual pagana. Y por lo tanto, al haber contraído matrimonio, ocasionaba entonces que Israel tuviera tropiezo, porque ¿qué hacían los hombres casados con mujeres extranjeras o paganas? ¿Sí? Las complacían. Estas mujeres decían, mira, yo quiero que adoremos a este Dios, que le hagamos este ritual. No, no, mira, no me gusta porque, ay, tú no me complaces, tú no haces como yo quiero, ay, tú no me amas. Este tipo de manipulación que a veces se da en algunos escenarios matrimoniales de lado y lado, pues entonces esto conducía a que se apartaran de Dios. ¿Se acuerdan la historia de Jezabel? Sí, Acaz había contraído matrimonio con ella y apartó ella el corazón del rey de Dios. ¿Sí? Y no solamente apartaba el corazón del rey, sino el rey, como era la autoridad, apartaba el corazón de Israel para desbocarse. Y hubo reyes, malos reyes, se juzgaba en toda la historia de Israel, tanto para Judá como para Efraín, para Judá e Israel, se juzgaba que un buen reino o un mal reino no estaba determinado porque fueran prósperos económicamente y porque surgieron en medio de la crisis. No, no, era buen rey o era mal rey según su liderazgo espiritual, según cómo se enfocaba la espiritualidad de Israel. Cuando un rey que gobernaba a Israel convocaba al pueblo a adorar a Dios, a serle fiel a Dios, era calificado como un buen rey, porque como ese rey, al enfocar al pueblo a buscar a Dios, entonces Dios era complacido y Dios bendecía a Israel y prosperaba a Israel. Cuando un rey incitaba a Israel a apartarse de Dios, por un lado obedecía a que había una conexión de este rey con una persona que era pagana, particularmente una mujer pagana, que le incitaba a abandonar su relación con Dios y a incitar al pueblo a abandonar su relación con Dios, por esa razón. Entonces, desde un principio, algunos preguntan, pero ¿por qué Dios fue tan duro con la gente de la tierra de Canaán? Porque Dios siempre quiso un pueblo para sí, un pueblo puro espiritualmente, claro, en los otros aspectos también, pero un pueblo que no estuviera contaminado. Y por eso dejó ese tipo de lineamientos. A nuestros días, incluso la Escritura nos exhorta a nosotros no unirnos en matrimonio en yugo desigual con no creyentes precisamente por la misma razón. Porque llega un conflicto donde Dios está a un lado, mi pareja no creyente está en el otro extremo y yo tengo que tomar una determinación, ¿sí?
O sigo a Dios y amo a Dios, o me aparto de Dios y sigo a mi pareja que está en el palo opuesto, y eso me hace abandonar a Dios. Por eso está ese mandamiento: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, que está ahí en Primera de Corintios. Así que ahí tenemos este tercer aspecto. Dios, ante esta realidad, ordena a sus hijos que se divorcien, que se aparten, que rechacen, que saquen de Israel a las mujeres extranjeras, aun cuando estuvieran casados con ellas. Entonces Dios allí aprobó el divorcio en los casos de mujeres, en los casados con mujeres extranjeras impías, cuando especialmente estas no habían se habían convertido. Ruth, por ejemplo, era una mujer extranjera, ¿sí? Pero Ruth hizo un pacto con su suegra, ¿sí? Y hizo una declaración: no me ruegues que te dejen ni me parte de ti, porque a donde fueres tú yo iré, y tu Dios será mi Dios. Y ella hizo un pacto con Dios, y fue tomada, ¿sí? Ella estaba casada con un hombre de Dios, pero que había muerto en el extranjero. Pero Noemí la trajo, ¿sí? Y les había dicho a sus nueras, juntas eran extranjeras, y le dijo, porque sus hijos y su esposo pues habían viajado fuera de Israel, ¿sí? Pero los hijos se casaron con mujeres extranjeras, habían otras circunstancias ahí, y finalmente los hijos murieron. Entonces le dice Noemí a estas mujeres: y sabe que vaya, cojan su rumbo cada una, y yo me devuelvo a mi tierra. Pero Ruth le dice a Noemí: no me ruegues que te deje ni me aparte de ti. Y hace un pacto muy hermoso, un pacto maravilloso, que es muy reconocido. Y esto nos hace pensar también que estas mujeres extranjeras convertidas a la fe, convertidas a Dios, pues no eran el objetivo de esta orden. Eran las mujeres que se habían que eran impías, y que desafortunadamente los hombres de Dios, el pueblo de Dios, se habían vinculado con ellas, haciendo pacto matrimonial con ellas. Veamos Deuteronomio capítulo 2, varios versículos allí, para hablar de que aun cuando Dios aborrece el divorcio, ¿sí? Él no quería que las personas se divorciaran. Sin embargo, se ve una realidad allí que es un poco complicada, y es una realidad relacionada con hombres que se casan con mujeres de Dios y todas las cosas, pero empiezan a darse algunas dificultades. Y entonces no se divorcian, pero tampoco les dan honra, y las dejan en una especie de limbo, ¿sí? Las repudian, las rechazan, no se divorcian, ¿sí? No cortan con ellas como para que ellas tengan un horizonte y puedan hacer una nueva vida, sino que no, usted está casada conmigo, yo no voy a dejar que usted tenga libertad, olvídese. No, usted está casada conmigo, y ya usted no me cae bien, usted no la quiero, sencillamente, pero no la voy a soltar. Entonces esto tiene su intención también perversa detrás de todo esto, porque estas mujeres pues no eran libres, porque estaban bajo una condición de matrimonio, había un acta de matrimonio, ¿sí? Pero tampoco tenían una relación saludable con su pareja, y no podían hacer su vida o rehacer su vida con otras personas, pero también estaban en una condición, una especie de limbo. Bueno, soy casada, no me puedo vincular con nadie más porque soy casada, pero este hombre con el que soy casado pues tampoco me trata bien, tampoco quiere nada conmigo, él ha querido vincularse con otra persona y yo estoy en una situación complicada, ¿sí? Es por causa de esto Dios toma una determinación, que es lo que vamos a leer en Deuteronomio capítulo 22, verso 19. Entonces vamos a abordar este pasaje que es bien interesante. Deuteronomio 22, verso 19, dice así: y le multarán en 100 piezas de plata, y las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos los días. Aquí tenemos, estoy en el verso 19, ¿sí? Estamos hablando aquí, estamos bajo el título en el verso 13 de leyes sobre la castidad, sobre la integridad, ¿sí? Y estamos, déjame abordar el verso 16. Y dirá el padre de la joven a los ancianos, leamos desde el 13, perdónenme. Cuando alguno tomare mujer, y después de haberse llegado a ella la aborreciere,
y le atribuyere faltas que den que hablar, y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborreció. Y él la aborrece. Y he aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales dará al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos los días. Y aquí estamos hablando de unos hombres que toman mujeres vírgenes y las utilizan, pero después se quieren deshacer de ellas, y para deshacerse de ellas las calumnian. Y usted no era virgen, y van y denuncian que no era virgen. Entonces son los padres de la mujer que toman la señal. ¿Cuáles serían esa señal de virginidad? Bueno, el día en que consuman el matrimonio, su primer acto sexual, si es una mujer virgen, queda un rastro de sangre. Y ese rastro de sangre lo guardan los padres como la señal de nuestra hija era virgen cuando se casó, y guardamos esto. El día en que este hombre quiera venir a acusarla de que no era virgen y a denigrarla, aquí tenemos la evidencia y vamos ante los ancianos, los líderes de la ciudad, para que juzguen esta situación, y le demostramos que no era cierto, que no era lo que está diciendo, no es cierto. Y entonces no la puede abandonar. Y con eso entonces este hombre que quería repudiarla, quería divorciarse, no se puede divorciar, porque lo que argumentaba para divorciarse era que era una mujer inmoral, y no era así. Por lo tanto, aquí tenemos esta reglamentación que Dios da respecto al divorcio de hombres que han tomado mujeres vírgenes. En el verso 29, entonces el hombre que se acostó con ella dará parte de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer por cuanto la humilló, y no la podrá despedir en todos sus días. Este es otro aspecto también en el que se está reglamentando lo que tiene que ver con el divorcio. Capítulo 24, versos 1 al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, inmoralidad sexual, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio, y se la entregare en su mano, y la despidiere de su casa, y si hubiere muerto el postrer hombre, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no ha de venir, no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Otra reglamentación. Ahora, está diciendo aquí Dios a Moisés que los hombres que encuentran algo inmoral en sus mujeres, ¿sí?, pueden darle carta de divorcio y pueden dejarla libre para que ella se vincule con cualquier otra persona, ¿sí? Pero si ésta se vincula con otra persona, se casa, pero esta persona con la que se casó la rechaza, le da divorcio,
o se muere, ¿sí? El que la repudió primero no la puede volver a tomar. Eso de que me divorcié contigo y tú fuiste y yo ya me casé con otra persona, o no me casé, pero tú fuiste, te casaste con otra persona y ahora se te murió tu segundo marido y ahora yo te quiero volver a tomar. El reglamento bíblico dado por Dios a Moisés es que no se podía hacer eso porque traería abominación a la tierra y maldición a la tierra. Ahora, para terminar, quiero que miremos este capítulo de Mateo. El capítulo 7 de Corintios lo vamos a estudiar en la próxima semana. Pero el de Mateo 19, verso 18, hay algo interesante en la que los fariseos quisieron cuestionar a Jesús. Mateo 19, 8. Quiero que lo miremos un momentito porque hay algo que me llama mucho la atención y que es muy válido en relación a esto. Ahí en el material puedes leer, Jesús declaró la causa real del divorcio. Mateo 19, en el verso 8, pero yo quiero que miremos un momentico desde el verso antes. Vamos a leer desde el verso 1, permítanmelo. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar o divorciarse de su mujer por cualquier causa? Jesús respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Ahora mira la pregunta. ¿Se puede uno divorciar por cualquier motivo de su esposa? Y Dios le responde, ustedes no han leído que el propósito, la intencionalidad de Dios desde que creó el matrimonio era que desde el principio hubiesen varón y hembra y varón y hembra, perdón, los hizo, sí, y por lo tanto el deseo de Dios era que hubiese una unión indisoluble, era el planteamiento de Jesús. Y dijo Dios, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, en una implicación de una unidad integral, espiritual, emocional, cognitiva, económica, social, sexual, ¿sí? Serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esa fue la respuesta de Jesús ante la pregunta que le hacen. ¿Es lícito divorciarse de la mujer por cualquier motivo? No, no es lícito. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Ahora nota que aquí hay una declaración, lo que Dios juntó. El matrimonio es un acto donde es Dios el que hace la unión de las dos personas por medio de su espíritu. Pero no termina todo ahí. Mira el verso 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Casi poniéndolo contra la espada de la pared. ¿Cómo así? Espera un momentico. Porque si estás diciendo que Dios no admite el divorcio, ¿por qué Moisés sí permitió carta de divorcio? ¿Sí? Y Jesús respondió esto. Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. En otros términos, el diseño original de Dios no contempla que en el matrimonio se abra una puerta llamada divorcio para desintegrarlo. Ese no es el diseño original de Dios. Sin embargo, por causa de la dureza de su corazón, y ahí en el material puedes leer, Jesús declaró la causa real del divorcio. ¿Por qué se divorcian realmente? Si el diseño de Dios era una unidad amorosa, respetuosa, espiritual, integral, donde no se contemplara el divorcio, ¿por qué entonces el hombre quiere divorciarse? ¿Por qué se divorcia? Del género humano se quiere divorciar. Bueno, pues por la dureza del corazón, porque hay insensibilidad, porque hay pecado, porque hay inmoralidad, porque hay intransigencia, porque no hay humildad para reconocer las faltas, pedir perdón, sanar y todas estas cosas. Y fue la razón por la que Dios dio esta carta de divorcio. Esta carta de divorcio, como lo dije anteriormente, buscaba proteger a la mujer que quedaba en este limbo social, este limbo moral, este limbo personal, donde no podía
me casé con este hombre, pero me tiene ahí, me maltrata, me humilla, está con otra, se casó con otra, pero me deja amarrada, no me puedo casar con otra persona, no puedo hacer mi vida sencillamente porque este hombre me repudió, me dejó en una especie de limbo, ¿sí? No me da carta de divorcio, no me deja libre, no puedo hacer nada y me amarró. ¿Y qué hacía este hombre? La tenía como un objeto sexual. Cada vez que no podía satisfacer su apetito con la que tenía en ese momento, entonces iba y utilizaba a la mujer repudiada para tener esa condición sexual con ella y utilizarla. Y desgraciadamente en la actualidad hay muchos matrimonios en esta condición. El hombre es ultraje, el hombre es infiel, no se divorcia, pero la maltrata, la violenta y le exige y la manipula y usted es mi esposo, usted tiene que hacer como yo le digo y abusa sexualmente de ella y la violenta a nivel físico, verbal, psicológico y entonces esa condición allí en Deuteronomio, sí, fue la condición que Dios quiso romper y creo que fue un acto de la misericordia de Dios para con la mujer, para sacarla de esta condición detrimente, de atropello, de maltrato, de violencia, para que pudiera ser libre y pudiera tener esta opción de a través de la carta de divorcio. No fue una carta de divorcio para que, ay, listo, ya puedo casarme y me da motivos, entonces puedo deshacerme de esta mujer cuando ya no quiera. No era tanto ese énfasis, no era para complacer la perversidad del hombre, era para dar libertad de la gracia de Dios sobre estas mujeres que se encontraban en esta condición. Y por eso Dios permitió la carta de divorcio, por la dureza del corazón, la dureza de un corazón que no ama, que no respeta, que enfoca lo sexual, que me casé contigo para que tú me hagas feliz y es tu responsabilidad hacerme feliz y tú tienes que hacer lo que yo te diga y lo que yo quiera. Entonces esto es lo que ha causado tanto daño inclusive en la actualidad, en los tiempos de Moisés como en nuestros tiempos. ¿Por qué hay el divorcio? ¿Por qué existe el divorcio? ¿Por qué fue reglamentado? Bueno, por causa de la dureza del corazón. Y hoy no es distinto. Matrimonios que se ven en la ceremonia matrimonial tan lindos, unas parejas tan hermosas, y de repente se están divorciando. ¿Y qué pasó? ¿Qué cambió las cosas? Bueno, algo pasó en el camino, algo pasó en el proceso que dañó tanto el corazón y causó tanto dolor y tanta tristeza. Y tenemos estas consecuencias. Mis amados, hasta aquí el tema. Vamos a orar y darle gracias al Señor por esto. Aquí no termina todo. Esto son 5 jueves que hemos tenido y es el segundo jueves que tenemos esta lección. Pero bueno, hay mucho más para hablar acerca de esto. Creo que estos pasajes han dado mucha claridad acerca de lo que Dios piensa acerca del divorcio. Y, y, y somos pueblo de Dios, como hijos de Dios también tenemos que tener determinación de no permitir que nuestro corazón se endurezca. Vienen más temas, más cosas sobre el tema, perdón, para abordar, así que no se pierda el próximo jueves. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos has enseñado a través de ella, por este tema del divorcio. Gracias por la misericordia que tienes con cada persona que está en una condición de ultraje, de maltrato, de violencia, sometida al irrespeto por causa del adulterio, por causa del abuso sexual, Señor. Y Señor, sabemos desde el principio el diseño original del matrimonio, como lo acabamos de aprender, es que el matrimonio perdure hasta que la muerte los separe. Y que el matrimonio sea un matrimonio trinitario, donde tú juegas el papel importante dentro del matrimonio. Donde tú provees al matrimonio recursos que ninguno de los miembros de la pareja pueden proveer. Y que hacen posible que el matrimonio perdure según ese pacto hasta que la muerte los separe. Ayuda a los matrimonios que están en crisis. Ayúdales a ver la solución. Ayúdales a ver tu respuesta, Señor. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia CRC, un abrazo. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo jueves en este espacio para seguir con este estudio precioso cuando el divorcio tienta. Un abrazo para todos. Dios les bendiga.